Sábado 25 de julio de este 2020, bienvenidos a una cubicápsula de los recorridos del Cubi-Rubi calendario. Y en esta ocasión les dejo el recorrido virtual que se realizó el día de ayer al Palacio Nacional. Espero que lo disfruten y sobre todo que lo puedan compartir. Ya el domingo seguiré publicando las cubicápsulas del estado de Oaxaca. Entonces, del lado izquierdo tenemos básicamente tomado de un códice, el códice florentino, lo que correspondería a la traza o al modelo del Palacio de Moctezuma, y del lado derecho corresponde a una litografía de 1666 que se le conoce como el Palacio Virreinal. Si vemos desde esta perspectiva este palacio, todavía podemos ver la acequia real, que corre por lo que conocemos hoy por la calle de Corregidora, y constaba de 4 patios. Este patio central es lo que estaríamos visitando todavía. Aquí corresponde al ala, que es donde se encuentra la Puerta Mariana, y en esta parte trasera se encuentra lo que conocemos hoy como el Jardín Botánico. En este extremo estaría la Suprema Corte de Justicia, y en esa época se trazó un corredor que abarcara desde lo que conocemos hoy como Corregidora hasta la calle de Moneda. Esto es más o menos la traza de lo que fue el Palacio Virreinal, llamado de esa forma. Pero, ¿qué sucedió en ese edificio? ¿Por qué tanta historia? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? Hoy en día sabemos que el Palacio Nacional está construido en un terreno de 40,000 metros cuadrados. Sobre él existen vestigios de la Ciudad de México, Tenochtitlan, el cual Hernán Cortés admiró, pero al mismo tiempo tuvo que destruirla. Con las mismas piedras, con los mismos elementos de los templos mesoamericanos, fueron utilizadas esas piedras para construir el primer palacio virreinal. Pero la historia nos dice que en 1521 Hernán Cortés decidió construir en ese lugar su residencia sobre las casas nuevas de Moctezuma, y en los primeros años de la colonia, en ese lugar se atendían ya asuntos administrativos como audiencias, también existía un consejo de guerra, existía una troje, había una casa de mayordomos, había un jardín, y había elementos de Moctezuma como el famoso zoológico que llegó a ver en este lugar, no confundir donde se encuentra hoy la Torre Latinoamericana, que ahí estaba el zoológico de Cuauhtémoc. En este lugar estaba el zoológico de Moctezuma. Ya en 1529 Hernán Cortés, bajo esa situación de que él se creía merecedor por méritos, por haber sido el conquistador, toma posesión de este inmueble, el cual curiosamente nunca habitó Hernán Cortés. En 1535, lo que fue el primer virrey, don Antonio de Mendoza, ubicó su residencia justamente en ese lugar. Pero fue hasta 1564 que otro de los virreyes, Luis de Velasco, por fin le da un título de Palacio Virreinal, que cuentan algunas crónicas que parecía una fortaleza, y debido a los constantes sismos y a las constantes inundaciones, este edificio cada vez que existía algún acontecimiento se dañaba. Posteriormente, ya en 1570, en esos mismos terrenos, se funda lo que es la Real Casa de Moneda. Algo bien curioso, pocos años después de la conquista, la moneda que se circulaba en la Nueva España era una moneda que se franqueaba en España, pero surgió la necesidad de crear una moneda local junto con los otros 3 reinos de América, pues para empezar a funcionar toda la economía. Y como dato curioso, esa primera moneda era una moneda muy pequeña, le dieron un valor, le dieron un peso a esa moneda. Y curiosamente, de ese peso que se le da, surge el término que hoy conocemos como nuestra moneda, los pesos. En 1570 se construye en ese lugar una cárcel, salas de recepción, viviendas. Ahí se fundó lo que fue la Real Hacienda, una casa de armas, inclusive tenía una capilla de la Casa Real. Así pasaron los primeros tiempos de siglo XVI, y fue a principios del siglo XVII donde ya todas las dependencias administrativas de la colonia residían en ese palacio virreinal. ¿Qué sucedía con las costumbres europeas? Querían emular todas las costumbres aristócratas, y en ese palacio nos cuentan algunos cronistas que llegó a haber bailes muy lujosos, banquetes, funciones de teatro,
fiestas, todo tipo de representaciones muy occidentales se llevaban justamente en ese lugar. Y en contrasentido, frente al Palacio Nacional, en la Plaza Mayor, ahí también había algunas festividades. Fue en 1692 que hubo un desabasto de maíz y hubo un gran motín de los indígenas, y fue en ese año de 1692 que quemaron el edificio del Palacio Nacional. Justamente frente a Palacio Nacional, que estamos viendo esta litografía, se colocó en la Plaza Mayor, dada la importancia política y administrativa de ese lugar, se colocó una picota, que es donde justiciaban y ahorcaban a todos los que pretendían ser algún malandrín, los juzgaban justamente frente a la plaza. Pero veamos ahorita el Palacio Nacional, en sus primeros años, lo podemos ubicar como lo que conocemos hoy, con una edificación de 2 pisos. Vamos a ubicar lo que es la picota, y esta es una maqueta que se toma del Metro Zócalo, donde también podemos ubicar cómo Palacio Nacional en esas fechas, hasta antes de 1900, todavía cuenta con 2 pisos. En esta esquina, que es la Suprema Corte de la Justicia, anteriormente había un patio, había una plaza que era de las plazas de los voladores, y había ahí, se reunían como los voladores de Papantla justamente en ese extremo. Y nos dicen las referencias que en esa esquina, hasta ese nivel llegaban los palacios de Moctezuma. Es una reproducción de cómo la Nueva España empezó a trazarse en los primeros años de la colonia, y algo que nos marca de ese gran motín. ¿Por qué sabemos que en 1692 hubo un incendio? Esta es una pintura de Cristóbal Villalpando, es un óleo de 1692, donde él al fondo, fíjense justamente en este extremo, se puede ver que el Palacio Nacional está destruido. Vamos a comparar las dos alas, la ara norte, que es lo que vemos que está completo, pero en este extremo, justamente donde falta todo este material, fue producto del incendio. ¿Qué quiere decir? Que el Palacio Nacional, como se conoció en el siglo XVII, en esa época quedó totalmente destruido. Pasaron muchos años, y fue hasta la mitad del siglo XVIII, en 1750, que se reconstruye totalmente. Y algo bien curioso, todos los poderes políticos y administrativos residían en el Palacio Nacional. Esta es una litografía que aquí al fondo podemos ver un edificio que era la antigua Cámara de Diputados, pero se logra ver un frontón. Ahorita vamos a ver una representación en una imagen de la época de Benito Juárez, cómo dentro del conjunto de Palacio Nacional había un recinto de la Cámara de Diputados. Este es el patio central, vean cómo ha cambiado sus 2 niveles, pero aquí lo que llama la atención es este frontón correspondiente a la Cámara de Diputados. Esta foto es espectacular. Palacio Nacional es por ahí de 1865, a la época de Benito Juárez, y vean cómo detrás del patio central sobresale este gran frontón con estos 6 arcos que podemos ver aquí. Este edificio correspondía al antiguo, otra vista de ese edificio, la vamos a poder ver justamente desde esta perspectiva. Palacio Nacional con sus 2 pisos, su fachada baja, muy barroca, y ya cuando le construyeron del 3er piso, ya fue con un estilo neoclásico. En 1840 hubo otro gran motín en Palacio Nacional. Lo que es toda la torre sur quedó destruida, podemos ver cómo está justamente derribada este extremo. También fue Casa de Moneda en 1780, y durante la Guerra de Independencia en 1821, sufrió grandes daños el Palacio Nacional. Recordar que en el interior, en ese lugar, fueron perseguidos lo que fue Pino Suárez y Francisco I. Madero. Es uno de los eventos más oscuros de Palacio Nacional. Febrero de 1913, la decena trágica. Podemos ver todos los cadáveres, toda la gente muerta justamente frente a este gran palacio. Esta perspectiva aérea de Palacio Nacional nos queda muy claro. Hoy en día esta cuadra, que es lo que podemos visitar, Palacio de Moctezuma ubicaba lo que es la calle de Corregidora, que es donde está la Suprema Corte de Justicia, continuaba hacia donde está toda esta zona de Correo Mayor. Todo este territorio eran los palacios de Moctezuma. Hoy en día, cuando se visita Palacio Nacional, se tiene acceso a este jardín de la Emperatriz, que estamos viendo de forma rectangular. Tenemos el jardín botánico desértico. Tenemos el patio central, que nos va a dar acceso a los murales de Diego Rivera. Tenemos la Puerta Mariana, que es donde se encuentra el recinto de Benito Juárez, y lo que eran las antiguas sedes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este extremo, junto a la calle de Corregidora, se encuentran las habitaciones virreinales, todas las áreas presidenciales
que son las que vamos a empezar a ver. Hoy en día es como pudiéramos ver cómo está fraccionado Palacio Nacional. Todas estas habitaciones, todos estos edificios que se encuentran justo detrás de los jardines, se encuentran las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces vamos a bajar directamente y vamos a llegar justamente al patio central para apreciar uno de los elementos más nuevos de 1779 que corresponde al Pegaso, perdón, de 1772. Este patio central que podemos ver aquí, a mármol de Carrara, tenemos un Pegaso. Se dice que el Pegaso es utilizado por los gobiernos porque es un animal, es una representación griega mitológica que todo líder en el mundo debe tener 3 grandes características o 3 grandes virtudes. Este Pegaso nos representa por un lado la inteligencia, la prudencia y el valor. Aquí podemos ver en esta representación que ya tenemos 3 niveles, pero los originales eran estos 2 niveles. Este tercero fue incorporado en 1929. Y en cada uno de los extremos podemos ver algunos elementos de este gran patio central que nos va conduciendo a los otros recintos. En línea recta estaríamos viendo los murales de Diego Rivera. En una de las esquinas tendríamos una ventana arqueológica. Y justamente a la mitad del patio hay una ventana arqueológica donde se pueden ver 2 etapas de México. Alcanzamos a ver en esta perspectiva escalinatas de un basamento de la época de los aztecas. Pero sobre ese edificio, los primeros inmuebles administrativos de los que platicábamos, que eran las audiencias, los juzgados, posiblemente la cárcel, la troje, los primeros intentos de la colonia por crear un edificio totalmente administrativo. Podemos ver en esta vista cómo esta columna está pisoteando lo que es un elemento de un basamento mesoamericano. Desgraciadamente, esta ventana arqueológica, desde que López Obrador habita Palacio Nacional, ya restringieron el acceso. Algunos elementos culturales y de visitas obligadas al Palacio Nacional ya han quedado totalmente restringidas. No vamos a hablar de temas de política, pero ya sabemos por qué motivos han ido cerrando algunos espacios en este lugar. Y esta ventana arqueológica, a este sentido, de forma derecha, llegaríamos a los murales de Diego Rivera. En esta esquina se encuentra uno de los elementos más bonitos, la escalera de la emperatriz, que lo vamos a ver más adelante. Maximiliano y Carlota construyeron justamente en esta esquina un elemento que conduciera a las demás habitaciones y salones del gran Palacio Nacional. Es una vista panorámica de este gran patio central, que es lo que estaríamos justamente recorriendo de forma virtual. En otro de los extremos tendríamos las áreas presidenciales. Entonces vamos a tratar de ubicarnos el Palacio Nacional en 3 sectores. La parte central, que es donde nos encontramos ahorita. La parte norte, que es la calle de Moneda. Antiguamente se encontraban las oficinas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la tesorería, y hoy en día vemos el recinto de Benito Juárez. Y justamente en el otro extremo, en la calle de Corregidora, eran las áreas residenciales, donde Maximiliano, los embajadores, algunos presidentes llegaron a vivir en ese lugar. Nos encontramos en esta gran escalinata central, donde se puede ver la epopeya de México. ¿Por qué fue importante el muralismo mexicano en esa época? El pueblo vendría saliendo de una gran crisis, la mayoría de la gente no sabía leer, y Diego Rivera, muy preocupado por tratar de transmitir muy su estilo artístico, la historia de México, se le ocurrió crear una comunicación muy directa con el espectador, con el pueblo, para tratar de transmitir muy a su estilo, muy a su plástica, la historia de México. No podemos decir que sea la historia real de México, pero sí tiene muchos elementos reales de la historia, justamente plasmados en 3 grandes murales, 275 metros. Y vamos a dar una lectura muy rápida a la parte mesoamericana, donde está Quetzalcóatl, pero no vamos a dejar de largo ver cómo esta parte bélica, que es lo que dibuja Diego Rivera, y más adelante vamos a analizar nuestro emblema nacional, como el que vimos hace 8 días en el Museo Nacional de Antropología, bajo la óptica de Diego Rivera, cuál es el fundamento que él determinó para la fundación de México Tenochtitlan. Tenemos en la parte alta de este arco el sol, y debajo del sol va descendiendo Quetzalcóatl. Las personas o los elementos que están frente a Quetzalcóatl son sacerdotes, es la nobleza tolteca. Lo que está haciendo Quetzalcóatl es enseñarle al pueblo mesoamericano, en este caso a los toltecas, las artes y las costumbres
de los pueblos mesoamericanos. Se dice que uno de los grandes instructores de la cultura mesoamericana fue este gran semidios llamado Quetzalcóatl. Podemos ver bajo la óptica de Diego Rivera cómo el águila está parada sobre un nopal, pero no está tomando, como nos enseña nuestra historia, nuestros símbolos nacionalistas, no está tomando una serpiente. Está tomando con su pico, por un lado, agua y fuego, elementos que plasmó el doctor Caso en el Teocalli de la Guerra, que se exhibe en el Museo Nacional de Antropología. Pero no dejamos de ver este lado, una guerra, una batalla épica entre los españoles, totalmente vestidos como grandes caballeros. Aquí podemos ver a Hernán Cortés sometiendo e hiriendo y matando mesoamericanos, en este caso aztecas, que ellos están totalmente disfrazados de guerreros águilas. Aquí tenemos guerreros coyotes, tenemos todas estas representaciones duras de rasgos, muy al estilo de Diego Rivera, y no dejamos ver en este extremo a los dominicos, quienes fueron los que aplicaron la Santa Inquisición. Este es el Teocalli de la Guerra que vimos hace 8 días. El águila está parada sobre un nopal, pero de igual forma está tratando de agarrar con su pico agua y fuego. Recordar que nuestro emblema nacional es una serpiente la que está atacando el águila. En los dos extremos, guerras de México contra los imperios, la guerra contra Francia y la intervención de Estados Unidos. Y en la parte central tenemos la revolución, tenemos la independencia, término de conquista. Recordar que en el otro mural, en el mural norte, tenemos una temática totalmente mesoamericana. Cómo vivían los mesoamericanos, los dioses, los sacerdotes, bajo la influencia de Quetzalcóatl. En esta parte central, la parte bélica, lo que corresponde a la conquista. No dejamos de admirar aquí elementos. La religión es la parte central de este mural. En un extremo tenemos los dominicos y por otro lado tenemos a los franciscanos. Estos murales los empezó a pintar Diego Rivera en 1929 y acabó su obra hasta 1951. Diego Rivera debía mucho dinero en impuestos, entonces una forma de ir pagando poco a poco al erario era con trabajo. ¿Cómo veía, cómo vislumbraba Diego Rivera el futuro? Tenemos la huelga. Él, muy a su estilo, dibuja a los políticos como seres desagradables. Podemos ver la lucha de las clases sociales, una huelga, aquí está el banderín de la huelga, y en este extremo vean cómo Diego Rivera dibuja una mujer, pero como un objeto. Estos son políticos que la ven como una prostituta. Y aquí en la parte baja tenemos a Frida Kahlo. Diego Rivera acostumbraba a pintar, a dibujar a Frida Kahlo, y en ocasiones en algunos murales Diego se dibujaba, pero cuando era pequeño. Y este fue el proyecto que se dibujó en la parte central de Palacio Nacional. Artísticamente se le conocen como murales porque son frescos. Diego Rivera admiraba cómo el mesoamericano pintaba. Y en el primer piso de Palacio Nacional no son murales, son paneles. El proyecto original era que cubriera todo el primer piso, y el primer mural que vemos, el primer trabajo, corresponde al mercado de Tlatelolco. Podemos ver justamente en esta línea, en la parte inferior, cómo dibujaba el mesoamericano, en particular el teotihuacano. Entonces Diego Rivera quería continuar con la técnica mesoamericana de los frescos, y en la parte alta ya deja plasmado lo que es su arte. Esto es un elemento totalmente mesoamericano. Podemos ver este gran mercado de Tlatelolco, múltiples personajes vendiendo productos, intercambiando el trueque, como lo que vimos hace 8 días en el Museo Nacional de Antropología. Esa gran maqueta del mercado de Tlatelolco es lo que estaríamos viendo justamente en esta sección. Podemos ver cómo trabajan el maíz de diversos colores, cómo está vigilado y gobernado por un tlatoani. Podemos ver los grandes canales que comunicaban a Tlatelolco con México Tenochtitlan. Pero no perder de largo, no perder de vista los rasgos que utiliza Diego Rivera para representar al mexicano. Recordar que México en esa historia, ya a principios del siglo pasado, querían buscar una identidad propia. Entonces, apoyándose en la literatura, en las artes y en la arquitectura, poco a poco fueron encontrando su identidad, ese nacionalismo propio. Y en esta plástica de Diego Rivera la vemos muy representada. Y vamos a ver otro mural, justamente en este mismo corredor, y el que corresponde a la zona huasteca. Pero no hay que perder de vista que los elementos que Diego Rivera, en todos los sentidos, dibuja: el agua, la naturaleza, el maíz,
la agricultura, los colores, cómo tiñen. Vean todo este corredor. En este extremo tenemos los murales. El proyecto original consistía en cubrir todo este gran piso. Nuestro siguiente mural vamos a ver igual elementos naturales, sin dejar atrás. Vean de igual forma las representaciones que tenemos. Cómo el mesoamericano pintaba, cómo obtenía los colores. Ponemos aquí lo que es la azurita, del óxido. El color amarillo se obtenía de una planta que se llamaba chicalote. Utilizaban la grana cochinilla, ese gran insecto que vive en el nopal, pero siempre es el mismo discurso de Diego Rivera. La agricultura, las tradiciones, los dioses, los elementos naturales. Siempre vamos a ver aguas. Podemos ver aquí la representación de un códice en este gran panel. Este otro mural corresponde a la ciudad de Tajín, y no perder de vista los voladores de Papantla, que es un ritual a la fertilidad. Los elementos celestes sabemos que son 13 niveles los que comunican al cielo a la tierra. Y originalmente este ritual, un volador de Papantla, cuando se avienta desde este poste, debe de dar 13 vueltas. 13 niveles, que son los que tardaría en llegar del supramundo al nivel terrenal. Vamos a continuar por este gran mural y ver dos elementos más interesantes. Por un lado, esa corteza del árbol, el amate, que era el papel que se utilizaba, y en este extremo, cómo se obtenía del maguey lo que es el pulque. Dos de los elementos más interesantes de las costumbres mesoamericanas. Una visión de cómo Hernán Cortés desembarcó en Veracruz para llevar a cabo la conquista. Aquí hay dos elementos que a mí me gusta destacar. Uno, sabemos que los occidentales trajeron animales como el puerco, las reses. Esos animales no se conocían en México, no se conocía el caballo, pero sabemos que hubo una conquista militar y hubo una conquista espiritual. Vean, los animales europeos están enojados, hay una conquista animal, y de este lado, escondido sobre esta pierna mesoamericana, que ya tiene un daño en el tobillo, vemos un xoloescuincle. Pero es de llamar la atención cómo el emblema mexicano ya luce delgado, luce esquelético. ¿Qué significa? Que también una conquista animal en la Nueva España. Cuando se visita en vivo este gran mural, lo que vale la pena fijarse claramente es un pequeño bebé. Este bebé ya tiene los ojos azules. Inmediatamente Diego Rivera nos está dibujando y está haciendo la interpretación del mestizaje. Cuando se visita este mural, se camina por ese gran corredor, tiene la técnica de tercera dimensión. Vamos caminando y podemos ver cómo la pintura se va moviendo. Si nos colocamos en el extremo norte, tenemos la pintura que nos está viendo hacia ese lado. Si nos vamos hacia el sur, vamos viendo cómo la pintura se va moviendo junto con esta pintura. Pero vean Diego Rivera cómo dibuja el español, con cara de puerco, totalmente desagradable, y esto lo podemos ver en este gran mural, y en la parte alta cómo ya el indígena está sometido, está colgado, está torturado, ya está colgado de esos grandes árboles de la vida, esos grandes ceibas en la costa de Veracruz. Inmediatamente ya son tomados como esclavos. Vemos esta conquista animal y podemos ver cómo van sacrificando y van mutilando a los indígenas, y podemos ver al primer africano que llegó a América por parte, a la Nueva España por parte de los españoles. Este es un africano que justamente dibujó Diego Rivera en este gran mural. Esto que estamos viendo es una reproducción del recinto parlamentario. Desgraciadamente, un incendio quemó todo el recinto, y a manera de honrarlo, por ahí de 1979 aproximadamente, se recreó lo que era el palacio, el recinto parlamentario. Podemos ver ahorita que hagamos una lectura, elementos masónicos, como el ojo que todo lo ve, el gorro frigio, lo vamos a poder ver justamente en este lugar. Justamente en este mismo espacio se redactó la Constitución de 1857. Aquí podemos ver el ojo masón, el ojo que todo lo ve, y es uno de los lugares más bonitos, que si hay que decirlo y recalcarlo, no es original, derivado de ese gran incendio. En Palacio Nacional se albergan dos museos, el recinto de Benito Juárez y el recinto parlamentario. Podemos ver todavía parte de las sillas, los curules, y la arquitectura de este salón pues revela una influencia totalmente neoclásica, ¿no? Lo cual podemos ver cómo está distribuido en el espacio, en los decorados y en las columnas. Podemos ver también elementos muy neoclásicos como los frontones, que originalmente sobresalían
en Palacio Nacional, a la biblioteca del Fondo Histórico de Hacienda. Algunos dicen que Carlota a este lugar lo utilizó como capilla, pero no hay evidencias de que haya sido como tal. También formó parte de la Casa de Moneda que se fundó justamente en uno de los extremos, que es donde está el Museo Nacional de las Culturas, pero hoy en día simplemente es la biblioteca del Fondo Histórico de la Secretaría de Hacienda. En el Jardín de la Emperatriz, llamado porque Carlota acondicionó este lugar, y en uno de los extremos se han encontrado ventanas arqueológicas, donde estaba el cabildo y las funciones administrativas de los primeros edificios de la colonia. Y el primer lugar que vamos a ver es el salón de recepciones. ¿Cuál es la importancia de este lugar? Hoy en día está trazado, se le conocen con 3 partes, la salón de recepciones 1, 2 y 3. El arquitecto Garita, que fue uno de los que ayudó a Adamo Boroari a construir el Palacio Postal que vimos la ocasión pasada, él fue el encargado de modificar estas áreas presidenciales. Porfirio Díaz en esa época, por el centenario, los mejores arquitectos de México, como Antonio Rivas Mercado, como Garita, como Ortiz Monasterio, participaron en las adecuaciones de este gran Palacio Nacional. Esta sala de recepciones es el área de mayor dimensión en la zona presidencial. La parte central vamos a poder ver en un momento más que tiene 5 ventanales, que son los que dan justamente a los balcones con vista a la Plaza de la Constitución. Durante las obras de 1901, este lugar se le llamó el Salón del Trono porque existía una grada y un dosel que ocupaba el virrey cuando había ceremonias en el Palacio Nacional. Fue en este lugar donde estuvo preso Benito Juárez. Maximiliano de Habsburgo, vean, esta es la vista que tendríamos de frente. Detrás de la campana de Dolores y del balcón presidencial estaría esta sala. Entonces esta fachada nos permite ver adosado su tezontle y su cantera de Chiluca, lo que estaríamos viendo y gozando en el interior, lo que es la sala de recepciones. Les comentaba, ahí estuvo preso Benito Juárez. Estas vigas de madera que estamos viendo acá arriba, las admiró y le parecieron a Maximiliano de Habsburgo totalmente de lo más admirable, porque es cedro, y eso motivó que en esa época Maximiliano utilizara este salón para realizar grandes fiestas. Y en 1902, con motivo del Segundo Congreso Panamericano, este lugar fue utilizado como un salón complementario a la sala de embajadores que vamos a ver una vez que salgamos de estos 3 grandes espacios, el Salón de Recepciones 2 y el Salón de Recepciones 3. Todos estos óleos que estamos viendo fueron mandados a hacer por Maximiliano de Habsburgo. Hay obras como la Batalla de Puebla, lo que es la Batalla de la Carbonera, el general Nicolás Bravo y los prisioneros del Palmar, que estarían justamente decorando estos grandes muros. Este es uno de los patios que sobresale y vale la pena ver. Y hubo un problema, porque en 1909 otro incendio vino a dañar justamente este salón de recepciones y posteriormente fue reacondicionado para celebrar las fiestas del centenario de la independencia. Vean, esta viguería de cedro fue lo que le llamó la atención a Maximiliano de Habsburgo, y tenemos nuestro Salón de Recepciones 3. Aquí tenemos parte de los óleos, que tenemos a Nicolás Bravo por un lugar, y por el otro lado tenemos el encuentro de Cuauhtémoc con Hernán Cortés. Son óleos de finales del siglo XIX. Recordar que este es el primer extremo, estamos justamente en el sector sur de Palacio Nacional, estaríamos muy cerca de la calle de Corregidora, dando hacia los balcones y a la Plaza de la Constitución. Este salón de embajadores también se conoce así porque los embajadores que visitaban a México y los cónsules, ahí se quedaban por breves espacios de tiempo. ¿Qué acontecimientos históricos sucedieron en este lugar? El 28 de septiembre de 1821, en este mismo lugar, se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. En 1872, el cuerpo de Benito Juárez, recordar que un 18 de julio de ese año falleció Benito Juárez, en este lugar estuvo expuesto al público por 4 días el cuerpo de Benito Juárez. Digamos que fue un velatorio temporal. Y el 10 de septiembre de 1921, ahí se llevó a cabo el primer centenario conmemorativo de la consumación de la independencia. Recordar que la independencia inició en 1810, pero oficialmente marca el término de este evento hasta 1821. Entonces hubo celebraciones del inicio de la independencia en
1910 y en 1921 como la consumación. Y otro de los elementos importantes de uso totalmente residencial y presidencial es lo que vamos a ver a continuación como el Salón Morado. No dejar de ver el lujo y el detalle y la decoración en tapices. Y vean en este extremo cómo tenemos acceso a un corredor, que es un corredor que le da vuelta a todo ese gran patio, no el central, sino uno de los laterales. Y en ese patio de los corredores tenemos a los insurgentes y a los presidentes que vamos a ver a continuación, después de recorrer los patios centrales. Y uno de los salones que vamos a visitar, de los más bonitos, es el Salón Morado, así se le conoció a principios del siglo XX, justamente es lo que estamos apreciando en este lugar. Ha sido de esta forma porque el color de su tapiz, curiosamente, es de ese color verde. También este salón se le llamó como el Salón de las Audiencias, o el Salón de los Ayudantes. Poco tiempo después, curiosamente, se le llamó el Salón de los Secretos. Nos cuenta la historia que en ese mismo lugar, en estas bancas que estamos viendo, se reunían de forma muy privada Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Por eso se le llamó el Salón de los Secretos, porque se dice que estos dos personajes se secreteaban justamente en ese mismo lugar. ¿Qué luce impresionante este gran salón? Podemos ver este gran plafón que data de 1901 y hay emblemas de la paz y la prosperidad que estaríamos viendo justamente en ese gran decorado. Además hay lunetos con motivos femeninos, que es los que estaríamos viendo ahorita, y hay una gran colección de esculturas que hacen alusión a la medicina y a los conceptos porfirianos. Y este salón azul, llamado de esta forma porque el color de su tapiz es justamente azul. A este salón se le llamó como el Salón de las Audiencias y la decoración y la ambientación y el diseño de este gran salón fue obra del arquitecto Antonio Rivas Mercado, que para ubicarlo de mejor forma fue el que se encargó de la columna del Ángel de la Independencia, el Teatro Juárez en Guanajuato. Y otro de los elementos más importantes es la biblioteca. Esta gran biblioteca que podemos ver, existe una colección muy bonita de acervos. Esta biblioteca la tenemos localizada justamente en el Torreón Sur, esquina con la Suprema Corte de Justicia. Es un lugar que está también bellamente revestido en ese tapiz de tela roja y sus cortinas son de terciopelo exactamente del mismo color. Y los libreros que acabamos de ver se le conocen como libreros de estilo Luis XVI, tallado en madera con aplicaciones de bronce. Parte de la estructura que tenemos aquí arriba en el plafón fue obra de Gerardo Murillo, el doctor Atl, otro de los grandes muralistas, paisajistas, que se encargó de dibujar, entre otras cosas, los volcanes de México. Entonces, vean, el doctor Atl intervino en la remodelación de este gran espacio. Y uno de los elementos más bonitos que existen en este extremo de Palacio Nacional es el elevador presidencial. 3 elevadores fueron los primeros que llegaron en México, uno de ellos en el Gran Hotel de la Ciudad de México, el que podemos ver en el Alcázar de Chapultepec, y este elevador presidencial que justamente está en esa torre. Llama la atención porque es de forma semicircular y es un estilo totalmente Art Nouveau. Hay una empresa que a lo mejor algunos que son curiosos cuando se suben a un elevador que se llama Otis. Esta Otis lleva muchos años en el mercado, se llama Otis Elevator Company, se colocó justamente en 1901. Todas las puertas que se deslizan presentan bajorrelieves con las iniciales correspondientes a las letras RM, que significa República Mexicana. Pueden ver en la herrería justamente decorando este Art Nouveau las letras RM, que significa República Mexicana, y que ornamentan al centro de los ventanales, justamente donde se encuentran unos relojes. Y este corredor, estas galerías, fue un proyecto que surgió de Maximiliano de Habsburgo, porque él, a pesar de que fue un emperador impuesto, él se admiraba y le daba el crédito a los insurgentes, a Miguel Hidalgo, a Morelos, todos esos personajes. Maximiliano trata de enaltecerlos justamente en este gran corredor de los presidentes y de los insurgentes. Son unos corredores contiguos al Salón Juárez,
y a las salas de los presidentes. Estos corredores tenemos que se forman en 4 sectores y el propósito de esta galería era exaltar precisamente a los héroes que llevaron a México a convertirse, como él decía, en una nación libre. Y este saloncito pequeñito se le conoce como el Salón Juárez. Se dice que Benito Juárez, al llegar al extremo norte, siempre pasaba por este pequeño lugar, por eso se le conoce como el Salón Juárez. Dentro de este Palacio Nacional, y vamos a observar sobre todo las sillas. Son 18 sillas magisteriales que se encuentran talladas y decoradas con el escudo nacional. También se le llamó en algún momento como el salón o la sala de ministros. Estas sillas, que son de madera, totalmente cubiertas, tienen un topete, tienen un copete justamente el escudo republicano en bronce. Al igual que el resto de los sillones, tienen bordado lo que es el escudo nacional. El despacho presidencial, que es considerado el centro emblemático de Palacio Nacional, que es una obra que data de 1930. Todos los muebles que vamos a ver son de estilo renacentista italiano y francés, entre los que sobresalen ese sillón presidencial que tenemos justamente en uno de los extremos y los libreros que acompañan justamente a este conjunto. Este lugar se le conoce como el despacho presidencial. Todos los elementos son con ese arte mudéjar. El único elemento que no es islámico es ese espejo que vamos a ver a continuación, que es un espejo totalmente afrancesado. Y este es el gran comedor que tiene 40 sillas. ¿Qué sobresale? Esta gran chimenea con un par de columnas, con estas 2 juegos de carítides justamente en este extremo. Son muebles de estilo Luis XIV y vamos a poder ver lo que su plafón y sus alambranes están perfectamente tallados en encino. Elementos bien curiosos tenemos justamente en este lugar. La tapicería, que es totalmente en forma de flores. Las bancas que vamos a ver, estas sillas de este gran antecomedor, formaron parte del tren presidencial de Porfirio Díaz. Fueron desmantelados esas grandes sillas de ese gran tren para colocarlas justamente en este gran antecomedor. Este antecomedor data de 1901 y de 1902. Este artesonado sostiene lo que es ese candil de Baccarat que consta de 15 luces, que es lo que estaríamos viendo justamente en ese extremo. Y ese gran piso que vamos a ver ahorita, el cedro, el naranjo y el ébano. Vean la calidad y la delicadeza y los colores que tenemos justamente en este gran patio. Y con esto hacemos la visita, terminamos la visita de lo que se le corresponde al área presidencial, salón de recepciones, salón de embajadores, los salones, recordar que vimos el morado, el verde, el azul, la biblioteca, el elevador presidencial, la galería y sus grandes corredores, el salón de Juárez, el salón de acuerdos y el despacho presidencial. En esas salas vivieron Maximiliano y Carlota durante mucho tiempo. En algunas transformaciones del Palacio Nacional, las oficinas fueron convertidas justamente en lugares de residencia. Todo edificio clásico, todo edificio palaciego, señorial en México, pensaban que en cualquier momento los podían visitar los reyes de España. Es por ello que el espacio central de este lugar se acondicionó para que pudiera recibir de una buena forma a los reyes, pero la verdad es que nunca vinieron, y es por eso que en este tipo de edificios siempre quedó acondicionado una sala de recepciones, que no es otra cosa que la habitación que se había pensado a la llegada de los reyes, que nunca sucedió. Y vamos a ver en el otro extremo, en el patio Mariano, se le llama patio Mariano porque el presidente Mariano Arista fue el que mandó. Y también vemos una ventana arqueológica. Cuando hacemos la visita del recinto de Benito Juárez, podemos ver aquí este Benito Juárez totalmente esculpido por cañones que se utilizaron en la intervención francesa. Todo el armamento que se logró acumular fueron fundidos y se logró hacer este busto, esta gran escultura de Benito Juárez. Y aquí en este extremo podemos ver una ventana arqueológica. ¿Qué es lo que podemos ver cuando nos asomamos? El basamento o la escalinata de un edificio mesoamericano. Recordar que Palacio Nacional está ocupando el espacio de la antigua Ciudad de México, Tenochtitlan. Esta es otra vista de esta ventana arqueológica y ahorita vamos a ver un pequeño mapa del centro histórico como para tener una idea más clara dónde está ubicado lo que es
este gran Palacio Nacional después de esta gran vista. Recordar que tenemos 3 calles que llegaban al Templo Mayor: la calle de Tacuba, la calle más antigua de América, la calle de México Iztapalapa y la calle de México Tepeyac. Estos 3 caminos comunicaban a la isla con tierra firme. Cuando llegamos por la calle de Tacuba, que se convierte en Guatemala, estaríamos viendo de frente el Templo Mayor. Palacio Nacional hoy en día se encuentra aquí. Fíjense, aquí dice Palacio Nacional, y estaríamos ubicando justamente en ese lugar los edificios y los templos del hermano de Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Entonces, esas escalinatas que hemos visto en esas ventanas arqueológicas, otro de los grandes lujos que nos da Palacio Nacional es ver parte del conjunto de 80 edificios que conformó el Templo Mayor. Palacio Nacional justamente ocupa esta cuadra. Esto ya nos da un mayor sentido de la ubicación de las 2 grandes ciudades. Y continuando con este lugar, vamos a ver uno de los lugares y de los espacios más bonitos que se le conoce como la escalera de la Emperatriz. Todo este sector ya corresponde a los acondicionamientos que hicieron de la parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La parte administrativa la vamos a ver y no vamos a perder de vista, ahorita nada más les voy a señalar este pequeño balcón, que es uno de los salones. Vamos a ingresar ahorita a este salón y vamos a ver Benito Juárez justamente desde ese lugar. Es una obra que se llevó a cabo en la época de Maximiliano y Carlota con el objetivo de unir lo que eran los pisos. Arquitectónicamente, a este proyecto se le conoció como un sistema de estereotomía, conocido como un trabacorte, que consiste en empotrar los escalones al muro de un extremo. ¿Dónde podemos ver este trabacorte? Vamos a ver, Cari, a ti que te gusta la arquitectura y que este proyecto de empotrar las escaleras en el muro fue encargado por Carlota de Bélgica, cuando fueron moradores del Palacio Nacional. Estamos en la parte baja, posteriormente se le incorporó un 3er piso, y aquí tenemos otra representación, cómo está empotrado esta escalera. Es uno de los grandes trabajos de arquitectura, de las grandes modificaciones que se llevó a cabo en 1926, ya para el 3er piso, que es lo que estaría este escudo de armas, para continuar lo que es esta gran escalinata, la escalera de la Emperatriz. Se dice que Carlota cuando iba a bajarla le daba miedo, entonces no le sirvió mucho una escalera porque todos los guardias tuvieron que ayudarla a bajar estas grandes escaleras. Este 3er piso ya fue el que se incorporó en 1926, cuando se agrandó el Palacio Nacional. Recordar que tenía 2 pisos, y después de esa época decidió colocarse un 3er piso. Subiendo esta escalera, que estaríamos justamente en los límites del patio central, tenemos acceso lo que es al patio de los prismáticos y al salón de escudos. Y hay un lugar que se llama el punto cero porque es la forma en que se distribuye todos los rincones de la parte norte de este Palacio Nacional. Recuerdo que estamos en el extremo de la puerta de Mariano Arista. Hoy en día donde se llevan las conferencias de López Obrador justamente es en este sector. Y después de esta escalera de la Emperatriz vamos a ver uno de los lugares más bonitos que valen la pena visitar de Palacio Nacional, que se le conoce como el Salón Metropolitano. ¿Qué tenemos en este extremo? Pues tenemos el despacho del secretario de Hacienda, el patio de los prismáticos, el salón de escudos, el despacho del secretario de Hacienda, Crédito y Público, y el salón Guillermo Pietro, que es el salón de tesorería. Y vamos a meternos en unos minutos más a la caja fuerte, a las ventanillas, recordar que era la tesorería. Este salón panamericano fue muy importante. En 1902 hubo un segundo Congreso Panamericano, donde vinieron a México 32 países. Aquí podemos ver sus banderas. Y algo bien interesante, y lo podemos ver justamente en la traza del centro histórico. Cuando visitamos el primer bloque, conocemos calles que tienen nombres de países. Bolívar, República de Chile, de El Salvador, de Uruguay, esas calles que normalmente pasamos. Pues en esa época, para honrar ese congreso, se le cambió el nombre a las calles. Es decir, que a principios del siglo pasado, olvidamos los nombres anteriores de las calles del centro histórico, como Mecateros, como San Francisco, como Espíritu Santo, y se le empezaron a poner nombres de países
de los 36 países que participaron en el segundo Congreso Panamericano. Fue muy importante para Porfirio Díaz. Como México fue anfitrión de ese gran evento, uno de los costos más elevados de remozamiento y de acondicionamiento se llevó justamente en Palacio Nacional, y podemos ver ese gran lujo, ese gran detalle de tapices, de mobiliario tipo Luis XV, Luis XVI, bustos de Cristóbal Colón y de personajes típicos de México justamente adosados. Aquí podemos ver esos grandes ventanales que comunican justamente en el otro extremo de la plaza. Simplemente el objetivo de ese gran congreso panamericano era adherirse a una convención muy famosa de esa época, que era la Convención de La Haya, y así resolver pacíficamente todos los conflictos que existían, sobre todo en Sudamérica, y de crear obviamente un banco panamericano, que era un apoyo a los países de Latinoamérica. Y la remodelación de este gran patio, podemos ver aquí la RM, que es República Mexicana, la remodelación de este gran salón se llevó a cabo del arquitecto Antonio Rivas Mercado. A él también le encargaron remodelar este gran salón. Este es el Salón de los Escudos. En la parte alta tenemos los escudos de los estados de la República Mexicana, que también fue uno de los lugares más importantes que tuvo este lugar, que era un vestíbulo que preparaban justamente la cumbre panamericana. Este salón se edificó en 1825, que vendría siendo a la postre la antesala del salón de recepciones y de la oficina del secretario de Hacienda y Crédito Público. Los escudos que vemos son algunas naciones americanas y las armas de las provincias de la Nueva España. Y este es el despacho del secretario de Hacienda, que es vaciado. Podemos ver ahí los teléfonos rojos, que en Alcese pues es un espacio totalmente hexagonal. Podemos ver simétricamente cómo tenemos la forma de un hexágono, y lo que sobresale son ese tallado de madera, ese gran mobiliario de estilo moderno, con algunos elementos platerescos, que es lo que estaremos viendo en los altorrelieves, y algunos diseños de un estilo llamado Francisco I. Y este es uno de los lugares que nos va a dar mayor nostalgia, que es el Salón Guillermo Prieto o el Salón de Tesorería. Si le ven alguna similitud con el espacio donde son las conferencias matutinas, es porque en este lugar, uno de los más bonitos y de los más acondicionados de ese Art Deco, son los que utiliza justamente hoy López Obrador para sus conferencias. El Salón Guillermo Prieto, que data de marzo de 1891. En este lugar fue sede la Tesorería General de la Nación, el cual inauguró en 1926 el presidente Plutarco Elías Calles, y otro de los grandes arquitectos que intervino en este proyecto, Manuel Ortiz Monasterio. ¿Qué otra obra de Ortiz Monasterio? Simplemente el edificio de la Nacional, ese gran rascacielos de 1936, 10 pisos, de Art Deco, que se encuentra en contraesquina de la Torre Latinoamericana. Él fue el encargado de hacer este gran salón. Varios estilos vemos que predominan en este gran salón. Podemos, además de su Art Deco, tenemos un arte romano imperial, que así se le conoce en temas de arquitectura. Y este lugar es muy simbólico. Podemos ver que es un anexo donde se encuentran 18 cajas de mármol. Recordar que es la tesorería donde se manejaban los tesoros, las riquezas de la nación, y tenemos 18 grandes ventanillas, todas revestidas de mármol con hierro forjado. Todas estas cajas están rematadas con lámparas que simulan mecheros en ónix. Vean todo este decorado, es precioso de este gran salón. Recordar que nuestro presidente, según dentro de lo más austero, eligió lo más lujoso de Palacio Nacional. Este piso, como bizantino, también es uno de los grandes elementos justamente que podemos ver de color blanco, verde, negro y rojo, que son mosaicos venecianos. Y vamos a regresar ahorita en unos minutitos más a ese espacio donde se encuentran. En este rincón podemos ver, es el espacio central de este gran salón. Originalmente, este espacio estaba ubicado para el público, porque son los que venían a pagar. Habían 7 cajas totalmente revestidos con una cancelería totalmente dedicada de caoba, con motivos neobarrocos y detalles muy a la mexicana. Vean el lujo que había para 8 cajas totalmente arte. Y ese pasillo que
veíamos esas grandes 18 cajas de mármol, nos conducen a una caja fuerte. Esta caja fuerte obviamente es de acero, se conservan totalmente intactas. Fueron construidas por una compañía de Estados Unidos que se llama Mossler International. Acá al fondo tendríamos lo que es la caja fuerte. Entonces, si podemos imaginarnos nuevamente la gran traza de este patio es, el patio central es la tesorería, en uno de los rincones tenemos las cajas, al cual la gente iba a pagar, y en este extremo, en este gran corredor, tenemos 18 ventanillas. Todo el dinero que obviamente se colectaba detrás de bastidor, inmediatamente iban a las cajas fuertes. Y después de este gran elemento, vamos a ver ya casi por último, lo que se le conoce como el recinto Juárez, que seguramente muchos ya conocen, que simplemente es una sala donde se exponen las leyes de reforma y artículos personales de Benito Juárez, como sellos, monedas, también sus elementos masónicos, algunas escrituras. Y en este pequeño recorrido, en esta ala norte, podemos presenciar los últimos días de la morada de don Benito Juárez, que, como podemos ver, paseaba por este lado norte de este gran recinto. Esta sala se conoce como las leyes de la reforma, y a continuación vamos a ver lo que se le llama el salón de despacho de don Benito Juárez, justamente en uno de los extremos. Este lugar fue condicionado en 1957. ¿Por qué esa época de 1957? La constitución que nos regía, la constitución liberal de 1857, para honrar el centenario, se decidió en la época de Ruiz Cortines inaugurar el recinto 100 años después, en 1957, para honrar la labor de Benito Juárez justamente en este lugar. Benito Juárez, recuerda que murió el 18 de julio, hace algunos días se recordó un año más de su fallecimiento. Y esta era la parte habitacional, la parte de sala, la sala de estar. Hay un piano donde se tomaba alegremente el té, y a continuación vamos a ver dentro de este recinto lo que era la oficina de Benito Juárez, donde pasaba largas horas del día justamente en ese lugar. Cuando hacemos la visita, después de este gran conjunto, nos comunicamos justamente donde se encuentra su recámara, que podemos ver su cama todavía en uno de los extremos, y una placa donde nos muestra la fecha de fallecimiento de Benito Juárez. Cuando salimos de este espacio, lo que podemos seguir viendo es un gran salón que hoy en día se utiliza para algunos conciertos de música de cámara, pero vean también el Águila Imperial, justamente se encuentra en uno de los barandales de esta gran cama. Aquí tendríamos en este extremo la calle de Moneda, en el extremo norte. Dicen que Benito Juárez no murió de una angina de pecho, algunos se atreven a decir que murió envenenado. Y este salón de homenajes, tenemos escudos de los 32 estados de México, que era el recinto que utilizaba Benito Juárez para dirigirse a sus colaboradores. Como les decía, hoy en día este espacio se utiliza para muchos conciertos de música clásica, música de cámara en este rincón. Pues ya estaríamos llegando a la parte final de este recorrido, lo que corresponde al segundo recinto museográfico de Benito Juárez, justamente en el extremo de la calle de Moneda.